¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Gutiérrez y hoy les voy a hablar de cómo crear un convertidor de voltaje a intensidad. Convertidor de voltaje a intensidad se crea de varias formas. Esta es una, en donde podemos observar que está dividido en varias secciones. La parte verde no es más que un divisor de tensión. Como se puede observar, tenemos nuestra primera resistencia, nuestra segunda resistencia y una salida de voltaje en medio de estas dos. Sabemos cuál es nuestra fórmula del divisor de tensión, que es el voltaje de salida es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada. Entonces, si tenemos aquí nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia 1, sabemos que 15 volts es nuestro voltaje de entrada, por lo que nuestra resistencia 1 siempre va a ser la que está más cerca de la entrada de voltaje. Entonces nuestra resistencia 1 es la de 2 kilo ohms y nuestra resistencia 2 es la de 13 kilo ohms. Entonces si seguimos la fórmula, sería 13 kilo ohms sobre 2 más 13 kilo ohms, que serían 15 kilo ohms, por el voltaje de entrada, que sería 15, nos daría el voltaje de salida. En este caso, nuestro voltaje de salida serían 13. Y de esto nos llevaría a nuestro siguiente componente, que es el operacional. ¿Qué es lo que queremos ver del operacional? Bueno, en el operacional vemos esto, nuestro voltaje de entrada en una pata de alimentación, y en la otra, si lo sumamos, nos va a dar 0. Si lo restamos, entonces, si los vamos a restar, vamos a tener 0. Entonces, si en un lado entran 13 volts, por el otro también deben de entrar 13. Es decir, si después de nuestro divisor de tensión obtuvimos 13 volts que entraron por una patita, por la otra pata va a jalar 13 volts de igual manera. ¿De dónde? De la fuente de voltaje. Entonces, este es nuestro segundo elemento para nuestro convertidor. Ok, entonces si en esta patita hay 13 volts, en las resistencias de la parte superior derecha, que aquí son las que no están marcadas en ninguna figura, va a haber los 2 volts faltantes. Y aquí es donde comienza nuestro convertidor de voltaje a intensidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en estas dos resistencias tenemos 2 volts, gracias a los cálculos que hicimos en nuestro divisor de tensión. Tenemos 2 volts y sabemos que tenemos 500 ohms. Entonces, si nosotros usamos la ley de Ohm para obtener nuestra corriente en miliamperes, nos vamos a dar cuenta que después de pasar por esas resistencias, vamos a tener de corriente 4 miliamperes, que serían 5 volts sobre 500 ohms, nos va a dar 4 miliamperes. Digo, 2 volts sobre 500 ohms nos da 4 miliamperes. Ok, ¿qué pasa? Que es nuestro último componente de este convertidor, pues vendrían a ser estos transistores. ¿Qué es lo que hacen? En el primero vamos a tener nuestra señal de control digital. Esto pues se puede hacer manualmente o automático, como tenemos aquí. Cuando aquí recibe una señal, este transistor se abre el siguiente, por lo que la corriente que cruzaba a través de la resistencia de 400, pues sabemos que la corriente es floja, no va a irse por la resistencia, se va a ir por el camino más fácil. Entonces, en lugar de irse por la resistencia, la va a rodear por esta otra línea, va a volver
y va solamente a tomar la resistencia de 100 ohms. Entonces podemos observar aquí, al momento de estar activado, va a tomar la resistencia de 100 ohms y va a bajar. Y como sabemos que en estas resistencias tenemos 2 volts gracias a nuestro operacional, entonces vamos a poder saber también cuánta es nuestra intensidad. ¿Ok? Si tenemos 100 ohms y 2 volts, 2 volts entre 100 ohms nos va a dar igual a 20 miliamperes. Y así podemos hacer un convertidor voltaje-intensidad. Por lo general, los convertidores voltaje-intensidad deben de seguir esta regla. Van desde 4 hasta 20 miliamperes. ¿Por qué? Por sus funciones. Una de las funciones de nuestro convertidor de voltaje-intensidad es el detectar fallos más fácilmente. Como sabemos que nuestro voltaje de nuestra corriente mínima va a ser 4 miliamperes y no como en un circuito de voltaje directo que serían 0 voltios, pues podemos detectar fallos cuando en alguna parte donde deberían de haber 4 miliamperes solamente tengamos 0 miliamperes. Quiere decir que hay a lo mejor algún cable desconectado, que hay alguna conexión que no se está haciendo. Es una de las ventajas de nuestro convertidor de voltaje-intensidad. Otra es que la transmisión de datos hard son sin interferencia. Además, gracias a que nosotros siempre vamos a tener una corriente, ya sea tan pequeña como 4 miliamperes, pues también podemos hacer señales de seguridad, que pues, podrían ser cuando no llegue señal, a lo mejor un node, cuando sea un cero absoluto, pues que nos manda alguna señal de que está fallando. En cambio, con un circuito de voltaje, pues no podríamos hacerlo, porque pues, muchas veces cuando están desconectados tenemos 0 volts, aunque el circuito no esté fallando. Ahora, otra de las cosas por las que nos sirve mucho convertir a intensidad del voltaje es que este puede recorrer distancias más largas sin problema. El voltaje muchas veces en distancias largas se empieza a disminuir, pero la intensidad no. Además de que, como dijimos que normalmente se siguen esta regla de 4 a 20 miliamperes, pues no hay ningún riesgo para las personas porque pues la mínima cantidad de amperes para que una persona corra peligro es de 30. Entonces, pues todo esto es lo que debemos de tomar en cuenta para diseñar nuestro circuito de divisor de corriente. Primero, que siempre debemos de tener entre 4 y 20 miliamperes. O sea, 4 mínimo y 20 el máximo. El control digital podemos hacerlo incluso manualmente con un dip switch. Lo podemos activar cuando nosotros queramos con el dip switch, o bien cuando ocurra algún evento lo podemos activar con una señal digital y automatizar el proceso. Pero en sí los factores que tenemos que tener en cuenta para diseñarlo es que nuestro divisor de corriente del lado izquierdo nos dé cierta cantidad para que el operacional jale lo mismo del lado derecho, y en de nuestras otras resistencias que dé ese voltaje exacto, o sea, que nuestras dos resistencias juntas, tomando en cuenta el voltaje que se queda en ellas, nos den 4 miliamperes de corriente, y nuestra segunda resistencia sola con el mismo voltaje nos dé 20, y así podríamos hacer los cálculos más fácilmente. Bueno, pues eso sería todo del convertidor de voltaje-intensidad. De mi parte, muchas gracias. Bye.